¿Cuál es tu apreciación de la situación general de la comarca en términos generales, en términos socioeconómicos? ¿Se ha mejorado, se ha empeorado? ¿Cómo está Chiclana? ¿Cómo ves tú el resto de la comarca de estos últimos años? ¿Qué ha pasado estos últimos años? Bien, pues centrándome primero en Chiclana, tengo que decir que ha habido muchos avances en estos últimos años. Es verdad que teníamos una carencia en infraestructuras muy grande en el pueblo, básicamente en el tema de las calles. También teníamos problemas a nivel educativo con el colegio, había que hacer muchas cosas, aunque también es verdad que tenemos algunas carencias en las pedanías, que es un problema desde el punto de vista administrativo y de gestión. Y refiriéndome a la comarca, pues tengo que decir que evidentemente se han hecho muchas cosas en la comarca. No estamos como estábamos hace unos años, se ha hecho comarca a través de los grupos de desarrollo rural, a través de la iniciativa de los ayuntamientos también, pero es evidente que tenemos algunas carencias, ¿no? El sector lo más indicativo de esta carencia, yo diría que es la pérdida de población que hemos tenido, ¿no? Y después tenemos el nudo que nos estrangula, ¿no? Un poco el tema eléctrico, ¿no? Sí, es la gran asignatura pendiente que tenemos en el condado, porque sin energía no se puede hacer absolutamente nada. O sea, sin energía tenemos el frenazo ahí y no vamos a llegar a ningún sitio. Es vital, es fundamental poner en marcha la subestación. Sin eso, como ya digo, el desarrollo de la comarca va a seguir estrangulado. El tema del desempleo, pues verdaderamente es consecuencia de que no tengamos un tejido industrial o comercial productivo para generar empleo. Cierto es que tenemos una serie de problemas estructurales. Los problemas estructurales son aquellos que año tras año los ves: despoblación, un paro estructural, dependencia absoluta a un único cultivo y falta de alternativas productivas reales. En el aspecto socioeconómico, bueno, pues una comarca que más o menos cuenta con todos los servicios que se puedan requerir. Podrían ser mejorables, podrían ser mejor atendidos, ¿no? Y pienso en este momento, por ejemplo, en la sanidad, en la educación, en los sistemas de transporte o en la cercanía hacia las vías de comunicación de alta intensidad, como pueden ser autovías, que nos pillan realmente lejos. Esa pequeña o pseudo marginalidad territorial que es, al fin y al cabo, es inherente a nuestra condición de estar enclavados en el norte de la provincia de Jaén, en Sierra Morena, pues se podría corregir con una serie de mejoras de infraestructuras de comunicación. Y luego pues tenemos otra serie de problemas estructurales que también parece que ponen un estrangulamiento de facto al desarrollo, como puede ser la falta de infraestructuras de energía eléctrica que sirvan para acercar un poquito más el futuro desarrollo económico parejo a los servicios que se necesitan y se requieren para poder desarrollarse. En ese balance muy general, yo quiero ser optimista. Creo que la comarca está en muchas cosas mejor que hace años, pero creo también que puede estar bastante mejor de lo que está en otras cuestiones. Hay aspectos que claramente están en una mejor situación que hace años, como pueden ser los relacionados con diferentes servicios que se prestan a la ciudadanía, servicios públicos, o como son los relacionados con los medios de acceso a la propia comarca. Hay cuestiones que yo ya considero endémicas, estructurales y de muy difícil solución. La comarca del Condado está sufriendo un proceso progresivo de pérdida de población y de envejecimiento, una cuestión que a mí personalmente me preocupa mucho. Otra cuestión endémica, que es la excesiva dependencia económica del sector del olivar, la escasa diversificación económica de la propia comarca y, por desgracia, todo eso y algunas otras cosas más se manifiestan en problemas que hoy en día se están sufriendo mucho en esta comarca, como en otras muchas, como puede ser el alto desempleo que existe. Económicamente no ha mejorado, pero fundamentalmente por las malas campañas de aceituna y también la crisis en general. Es decir, aquí, aunque la actividad fundamental es el olivar, pero también hay otras actividades que han afectado también bastante al municipio, como es los feriantes. También había antes muchas empresas, mucha gente trabajando en
en obra civil, sobre todo en carreteras, y hoy hay muy pocos, y los pocos que están trabajando pues están en Chile, en Dinamarca, en Inglaterra, en Alemania. Hay un problema gravísimo que tenemos por lo menos en Navas y en lo que es el corazón, que es la potencia eléctrica. Eso nos impide pues pensar en qué, porque hemos tenido fracasos precisamente por la falta de esa potencia eléctrica. Lo mismo que tampoco teníamos una tubería en condiciones de agua de alta. En el primer momento que yo entré aquí a la alcaldía, pues me propuse que había que hacer esa tubería de alta. Para mí una situación cercana a la crítica, una situación muy mala desde mi punto de vista, porque esta comarca ha sido una comarca que, aunque tiene sus recursos, no hemos sabido o no hemos sido capaces todavía de ponerlos en funcionamiento para que se creen actividades económicas y sinergias entre esas actividades económicas. Y que a partir del cerrojazo que se pegó hace aproximadamente 4 o 5 años como consecuencia de la crisis, pues ha afectado de forma muy importante a esta comarca. Eso unido a que nuestra dependencia del olivar sigue estando ahí y de la situación climatológica que ha provocado que las diferentes cosechas hayan sido bastante malas en los últimos años, pues nos encontramos en una situación, yo creo que más que complicada. Lo único que ha salvado a la gente en los últimos años es las inversiones de la Administración desde el punto de vista del empleo. La Junta de Andalucía, la Diputación Provincial han hecho planes especiales de empleo y algunos planes de emergencia social que iban directamente a dar alimento a la gente. Es decir, si esos son las situaciones de emergencia que se están dando en los últimos años, dice mucho de cuál es la situación a nivel poblacional de la gente. Cada año que pasa, lógicamente vamos mejorando, ¿no? Otra cosa diferente es que mejoremos al ritmo que nos demanda esta sociedad tan competitiva que tenemos, ¿no? A mí me da muchas veces la impresión de que estamos un poco perdidos y corremos en muchas direcciones porque no tenemos claro dónde queremos llegar, y si no tienes claro dónde quieres llegar, nunca llegas, ¿no? Y eso hace que posiblemente se frustre mucho la gente y se produzca una desmotivación o una falta de implicación, ¿no? Falta esa implicación en los problemas, en haber hecho una evaluación correcta, un diagnóstico correcto y después tratar de llegar a esa meta. En muchos sentidos la comarca ha mejorado y es sustancial y es notorio, ¿no? Nada más que darnos un paseo por las vías de comunicación que tiene la comarca ahora mismo, en el año 2015, no tiene nada que ver con las que tenía hace 15 o 20 años. Y hay un hecho constatable y evidente que yo creo que es el que marca el pulso de cualquier comarca o de cualquier zona a la hora de ver si la situación evoluciona o no evoluciona. Y no es nada más que el tema de la población. Cuando una comarca a lo largo de un periodo más o menos extenso de años, como podemos estar hablando de 20, 25 años aproximadamente, ves que va perdiendo población, es porque algo está ocurriendo y algo mal se está haciendo en la comarca, ¿no? Yo creo que aquí hay un tejido productivo muy importante, que es la agricultura y la ganadería en esta comarca, que tiene también mucha importancia, que al final no se ha terminado potenciando todo lo que se tendría que potenciar, o no lo hemos terminado potenciando por una razón muy sencilla, y me explico. Si nosotros tenemos un potencial que es la agricultura y la ganadería, ¿no? Teníamos que haber tratado de haberle buscado esa industria asociada a esa agricultura y a esa ganadería, ¿no? Yo creo que estamos bastante peor que unos años atrás, indudable. La economía no ha tenido tirón en la comarca ni en Arquillo ni en la comarca del Condado, porque yo creo que debido a la modernización del olivar se ha perdido muchísimos puestos de trabajo y eso le está pasando factura al sector obrero de la comarca, ¿no? Porque antes, donde una persona podía echar 3 meses de aceitunas, corta, poda, el pestugo, todo eso se ha modernizado y indudablemente ha sido en el deterioro de la bajada de peonada de los habitantes de Arquillo y de la comarca. No hemos sabido afrontar, orientar nuestro sector productivo a otras cosas, vamos. Ni siquiera hemos sabido desde una materia prima como es el aceite de oliva crear empresas
haciendo sus productos del aceite. Trabajo del campo, hubo un momento en el que la gente de los pueblos desistió de ese trabajo porque había otras maneras de ganar más dinero. Se prometía, se iba a las carreteras, se ganaba un dinero, muchísimo dinero. Yo hablo en mi persona porque yo he estado trabajando en las vías, he estado trabajando en las carreteras, y ese trabajo pasó a ser el trabajo de la gente del pueblo, de los propios de cada pueblo, pasó a ejercerlo la gente, los inmigrantes, con su derecho a trabajar, buscando su trabajo. Cuando han desarrollado ese trabajo, se han establecido, porque hay mucha gente que se ha establecido, aquí en Arquillo hay gente marroquí, aquí hay gente subsahariana viviendo ya empadronados. Entonces, lo que a mí me preocupa mucho es ese tema, el tema de la inmigración, el tema de la xenofobia, el tema de culpar a otros que vienen a realizar un trabajo que antes no hemos querido realizar, porque pensábamos que no estaba bien remunerado. La forma de vivir que hemos tenido, creo que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Yo creo que sobre todo aquí en nuestro pueblo, la agricultura es el motor del pueblo, y lo que hemos tenido estos años es que como fuera era fácil encontrar trabajo, los años que venían de sequía y los años que no venía tanta cosecha, pues era fácil encontrar trabajo y la gente pues seguía funcionando. El problema que tenemos ahora es que las personas que tienen fincas chicas, grandes, ganan en el aceite lo que hace 20 años, le cuesta mantener ese olivar mucho más, pueden dar mucho menos jornadas de trabajo, y eso es lo que está afectando, lo que más afecta al pueblo, porque el pueblo vive en sí de la agricultura. El pueblo casi al 100%. La comarca del Condado ha cambiado algo. Hemos conseguido que la red de agua en alta, parte de ella se haya cambiado, se haya puesto nueva, pero hacen falta muchas cosas en la comarca del Condado. Como todos sabemos, la comarca del Condado es de las más perjudicadas de la provincia de Jaén y por supuesto de Andalucía. Es de las más perjudicadas, de las más abandonadas y de las que menos asistencia recibe. Nosotros vamos a luchar, los alcaldes, no solamente yo, sino todos los alcaldes de la comarca del Condado, porque en Castellar, o sea, Alcacear, ¿no?, en la comarca del Condado, se instale una línea de alta eléctrica, que lamentablemente no la tenemos. Aquí no se pueden instalar empresas porque no tenemos suficiente potencia de luz. No pueden, en invierno, cuando están las cooperativas funcionando, sufrimos constantemente cortes de energía eléctrica. Entonces es lamentable que en los años que estemos en la comarca del Condado como en un país tercermundista, que no haya suficientemente energía eléctrica. Estamos en niveles de hace muchísimos años, porque creo también evidentemente que las políticas desde las administraciones y desde lo público no se ha hecho una apuesta fuerte por las comarcas más desfavorecidas, ¿no?, en cuanto al conjunto de España y al conjunto de Europa también. Esta es una de ellas. La verdad que en estos 4 años se intenta, yo veo en lo que es la comarca, que la comarca está mucho mejor a vista de hace unos años, ¿no? Castellar está muy cambiado, arregló hace muchos años atrás, ¿no? Y aquí el dinero que ha venido, pues no es que haya venido mucho más que hace muchos años atrás, pero aquí se ha hecho una gestión económica muy buena y se ha intentado ahorrar en muchas cosas e invertir en muchas otras. Es lo que ha dicho Pepa, que los recursos que hemos recibido han sido los mismos, pero que se han repartido de una manera mucho más equitativa y mucho mejor. Se ha intentado ahorrar en unos aspectos para poder invertir en otros, y el pueblo a nivel en todo está mucho más cambiado. ¿Pero la gente está mejor o peor? Peor. Económicamente yo creo que está peor. Porque se nota en todos los aspectos. En las peluquerías, en los centros comerciales, en todo está peor. Se han cerrado varias fábricas aquí en el pueblo, ya sea Cerámica Sire o Copema y muchos autónomos. Entonces, en ese sentido económico se ha visto una evolución a peor, ya que el desempleo ha aumentado en el pueblo. Yo creo que también se está poniendo mucho más énfasis dentro del pueblo por crear cosas, porque se traigan recursos de fuera para que haya una evolución en el pueblo y poder crear puestos de trabajo. Pero todavía no se han puesto en realidad, no se ha puesto eso en marcha. Desde el punto de vista cultural se ha visto una evolución a mejor, tanto por parte de instituciones oficiales como de asociaciones. Desde el punto de vista económico, sin duda, el pueblo está peor que hace 8, 10 o más años. Hemos sufrido también una importante pérdida de población y va en descenso. Desde el punto de vista educativo,
pues también estamos peor. Mucha gente ha encontrado la salida a su desempleo abriendo pequeños negocios, pero la mayoría de ellos dedicados al sector servicio, sin disponer de un local propio. Es decir, teniendo que entrar pagando un arrendamiento, un alquiler de local. Con lo cual, muy bien le tiene que ir para que funcione. Entonces, en el tema de cultura se ha avanzado mucho en todos los pueblos, también con la ayuda de SODECO. Desde la Mesa Comarcal de Cultura se propuso de que cada uno de los pueblos tuviera un gran evento cultural, que casi lo tenemos conseguido. Nos queda todo el Montizón, nos queda ahí que todavía le falta tener ese gran evento cultural supralocal que vaya más allá del municipio. A nivel económico, el pueblo ha pasado de unos años muy bollantes, donde tuvimos algunos problemas para poder coger la aceituna aquí en el pueblo con el resto de los municipios. Había mucha gente trabajando en la construcción. Vilche tenía a más de 100 personas trabajando en las vías del tren, con varias empresas que había de aquí del municipio. Menos más que tenemos COSUR, que tiene ahí a bastante gente joven trabajando, si no por el pueblo estaría la vía del tren también cerrada. Entonces hemos pasado de unos años muy buenos, no hace mucho tiempo, a los años estos que por dónde vamos. Mi percepción general es de avance en positivo, de ligero avance en positivo. Es verdad que a diferentes velocidades dependiendo del sector al que nos refiramos. Estamos muy bien en cultura, estamos muy bien en lo social, estamos muy bien en infraestructura, pero hay un sector de 18 a 25 que lo está pasando realmente mal, ¿no? Que un sector que tiene ahora mismo pocas salidas, pocas esperanzas de mejorar su situación, gente que no conoce con esa edad un contrato de trabajo. Pero bueno, la sensación para mí no es pesimista. Hombre, la evolución yo la veo positiva, porque a pesar de la crisis, en su momento anterior a la crisis, pues bueno, partíamos de una situación pues que necesitaba la comarca más desarrollo, empresas más profesionales, dar más un abanico de servicios al ciudadano, y tanto de aquí como al que venía en plan de turismo, y a nivel agrario y ganadero, pues sobre todo mejorar la profesionalización de las explotaciones, tanto agrarias como ganaderas. Vilche corre el riesgo, por la bajada de población escolar, de perder los bachilleratos, con lo cual supondría volver a los antiguos desplazamientos de alumnos a los pueblos cercanos, con lo que supone desplazamientos o matricularse, puesto que tiene el título secundario, matricularse en el bachillerato. Se matriculan porque es lo más cómodo, no tienen que salir de su pueblo, y se produce el consiguiente fracaso escolar y abandono temprano de la etapa educativa. Yo la situación del pueblo, hombre, la veo, lo que pasa que desde que ya cerraron SIRES, cerraron también Proceso Ecológico, pues ya la veo un poco más intranquila, gracias a COSUR también, que le ha dado un trabajo que no ha... La ves más tranquila. La veo más tranquila. Ahora, a partir de hace unos años, desde que COSUR ya empezó a meter gente a trabajar, yo la veo más tranquila el pueblo. Estamos lo mismo, creo yo, que hace 20 años atrás. Con los mismos problemas tiene la comarca del Condado. Soluciones políticas no se han dado, y cuando hemos reivindicado muchas de las situaciones de la comarca, pues prácticamente no nos han hecho ni puto caso, ¿no? Si no tenemos buenas infraestructuras, no tenemos agua y no tenemos electricidad, ¿a qué vamos evocados? Ahora cada vez la gente tiene mayor formación, desea tener mayor formación. La gente que no puede acceder es por motivos económicos, por motivos sociales y eso. Hay un sector por desarrollar muy importante en Vilche, en la comarca del Condado, va teniendo ya su desarrollo, poquito a poco, que es el sector turístico. Yo creo que tenemos un grandísimo potencial en ese aspecto. La mentalidad emprendedora, la mentalidad empresarial, aquí seguimos teniendo todavía mentalidad de subsidiado, la mentalidad de que nos tienen que dar todo hecho, de que para empezar algo nos tienen que dar el dinero para empezar y darnos el tal, y lo único que nosotros que ponemos es la idea. Y si ni siquiera el proyecto, la idea, o sea, nos tienen que hacer el proyecto, nos tienen que demostrar la viabilidad del proyecto, y nos tienen que poner todo hecho para que entonces ya empecemos. Y si no funciona, la culpa siempre va a ser de los que no nos han dado el dinero a tiempo, pero nunca va a ser nuestra. El condado no ha evolucionado como se esperaba en los últimos años, es decir, mantiene casi un estado un poco rayando en el feudalismo en cuanto a muchos
muchas cuestiones. Probablemente en formación, en capacidad cultural se ha mejorado, pero luego en lo que es la economía, en lo que es, digamos, el sustento laboral, ahí el condado sigue quedando completamente supeditado al monocultivo del olivar, con lo cual el paro es muy acentuado y la comarca necesita urgentemente mejorar. No se puede seguir viviendo del olivar tan solo. El paro que te crea durante una gran parte del año es llamativo, sobre todo en una situación de crisis. Luego también en una comarca la nuestra donde la gente no está acostumbrada, por lo menos ha perdido esa costumbre, de tener huertos, como puede pasar en la zona de Quesada, de Huesa, de Pozo Alcón. Aquí no, aquí el cultivo del olivar y nada más, ¿no? Yo creo que eso es un poco índice de que se trata la nuestra de una comarca que necesita mayor proyección, otra capacidad de generar riqueza, ¿no? Y un cambio de mentalidad importante es lo que necesitamos a nivel de comarca. Es decir, apertura, vivir, salir, y una vez que sales, volver al pueblo con la carga de quien ha vivido fuera. Yo en Toledo salía todos los días a la calle, hablaba con la gente, veía la importancia de lo que era un medio de comunicación, lo que te toca, lo que te afecta, ya más allá de estar en una redacción, pasando teletipos, cosas que me di cuenta de la importancia que tienen los medios de comunicación para contarle a la gente, para explicarle cómo le afectan las cosas que te crees que no. Que yo creo que una de las funciones de un medio de comunicación es explicar, ya no contar, pues es que ha subido el paro en tanto y ha bajado la cotización en la seguridad social, no, pero eso ¿qué me supone? En el día a día, ¿cómo me afecta a mí? Entonces eso me gusta hacerlo, por eso valoro más lo local, a lo mejor me quedaría aquí antes que irme a Madrid. Yo creo que en el aspecto de urbanismo, por ejemplo, de los pueblos, sí es verdad que en los últimos 10 o 12 años ha habido bastante obra, podemos decir, pública, que ha mejorado un poco el aspecto de los pueblos. En cuanto al aspecto empresarial, podemos decir que se ha visto también que muchos proyectos y muchas iniciativas, sobre todo con tendencia al turismo, no han dado el fruto esperado porque todavía no se ha promocionado lo suficientemente la comarca. Y en el aspecto humano, podemos decir, pues la crisis ha tenido una influencia muy negativa en la comarca. Yo veo una comarca que depende excesivamente del olivar. Entonces la comarca evoluciona a la vez que evoluciona el olivar. Campañas buenas la comarca funciona mejor, campañas malas la comarca lo pasa peor. Y eso lo alterna o lo mezcla mucho con políticas públicas, ¿no? de empleo, de subsidios, del antiguo PER, luego AEPSA. Y hay una conjunción socioeconómica que es la que hace que la comarca, bueno, pues en momentos que hay más dificultades, pues se apoya más en la parte pública y bueno, una comarca bastante estable, pero que tampoco ni ha avanzado en estos años al ritmo que quizá podría haber hecho de acuerdo con el producto que maneja, ¿no? Que es el aceite de oliva. La sensación que yo tengo es de que seguimos con problemas latentes que perduran en el tiempo. Creo que los males endémicos siguen estando ahí. No sé si será la falta de iniciativa empresarial de las personas del condado, de las empresas del condado. Pues creo que estamos prácticamente a lo mejor en unas cifras pues similares a las que podíamos tener hace 15, 20 años. ¿Y eso por qué? Creo que a lo mejor, yo creo que las administraciones públicas son las que deben de corregir, digamos, esas tendencias y creo que a lo mejor no se han hecho las políticas adecuadas. Creo que tampoco se han hecho políticas de empleo o de autoempleo, se han hecho más políticas pues, de subsidios más que de fomento y de generación de empleo, ¿no? Y creo que eso también pues, genera una serie de hábitos, de costumbres y tal, pues donde
se entra ahí en un círculo vicioso que es difícil de romper. La situación no está bien porque es una situación mala en toda España, pero es una situación mala en cualquier sitio y mucho más en comarcas como esta, que al ser monocultivo y coincidir la crisis que España entera tiene con la falta de cosechas que ha habido en los últimos años, pues la situación no se ve bien, o yo por lo menos no la veo bien. No sé si alguien en su casa tendrá buena situación, en la mía desde luego no. Estamos en la situación igual, pasando 17 años en la comarca, la provincia de Jaén la veo en la cola de Andalucía, veo que no hay buena red de carretera, veo que los ferrocarriles nos hemos quedado también sin estación en Vilches y veo que la gente joven sigue parada, sigue sin ilusión y sigue sin trabajo y veo que esto no va bien, a pesar de la crisis. La crisis llevamos 4 años con ella, pero y antes. La situación de Sorihuela ha bajado, bajo mi punto de vista, muchísimo. Yo llevo 12 años aquí en Sorihuela y en vez de ir subiendo o quedarse ahí, lo que he visto ha sido una bajada en muchos temas, en puestos de trabajo, en comercio, en turismo, en todo he visto que ha bajado mucho. Sí, pues el Castellar, por ejemplo, tenemos Castellar ahí que yo creo que ha evolucionado en estos últimos años, ha subido en infraestructura y en arreglos y en muchas cositas, ha subido, como dice Ángeles también, en San Esteban es otra población que se ve que poquito a poco, porque es muy lento, como dice Ángeles, porque esto es una cosa que no se hace de hoy para la mañana, pero sí en realidad se ve evolucionar. Chiclana también se ve algo evolucionar, pero Sorihuela es que... Yo creo que la situación actual ha mejorado en cuanto a infraestructura y comunicación. Sin embargo, pues veo que el desempleo unido a la baja natalidad, a la población envejecida que tenemos en los pueblos y a que nuestros jóvenes, los jóvenes preparados y formados, se están yendo fuera, por desgracia tienen que emigrar, pues nos afecta muy negativamente en la comarca y en el municipio pues también. Tú conociendo los municipios o visitando los municipios te das cuenta que la evolución en algunos municipios la has notado. Ha ido muy lenta, porque va muy lenta, porque yo no sé por qué en la zona del Condado va tan lenta la evolución, pero se ha notado. Por ejemplo, Santisteban, yo en Santisteban ese municipio lo conocí hace 6 años y no tiene ni punto de comparación de lo que es hoy en día, aunque sigue todavía muy lento y no evoluciona tanto. Otro, pues si nos referimos ya al municipio de Sorihuela, ha ido de peor en peor. Una de las primeras cosas que hay que hacer, yo creo que desde un ayuntamiento y desde cualquier organismo, es lo que hablábamos ayer. Es primero ver las necesidades que tenemos y son las que tenemos que cubrir. Como ya sabéis, pues nosotros somos aquí hemos entrado ahora nuevo en el ayuntamiento y nos hemos encontrado, pues lógicamente, en una situación económica, pues bueno, pues bastante eficiente, ¿no? O sea, estamos en torno a 1 millón de euros de deuda, más facturas pendientes, entre créditos a corto, a largo y caja, y bueno, pues claro, la gente también tiene ganas de colaborar, tiene ganas de hacer, se ha arreglado alguna fuente, pero todo esto con voluntariado estoy hablando, con personas que dicen, oye, yo recuerdo, oye, una fuente que hay que no sale agua, los peces se van a morir, si me mandas agua yo me voy y la arreglo, pues lo que tal. Bueno, yo hablé con uno, oye, ¿te importa llevar una cuba de agua allí que van a arreglar? No te preocupes, yo la regalo y yo la pongo, vale, perfecto, la lleva. Bueno, pues salí de esa persona aquí del ayuntamiento y cuando llegó a la fuente ya había 5 personas para ayudarle a arreglarla. La poca iniciativa empresarial, la poca iniciativa que los jóvenes, el desánimo que los jóvenes encuentran en la comarca y en los municipios, los jóvenes preparados que se tienen que ir fuera, no llegan a encontrar apoyo para formar empresas, apoyo para... No se ven motivados, entonces tienen que irse. La comarca, en líneas generales, creo que sigue igual desde hace los últimos 5 o 6 años. No creo que se esté apoyando mucho a lo que es la juventud. Y como no se le fomenta mucho trabajo aquí, lo que pasa es que la gente se va afuera a trabajar, no se queda en su pueblo, que es lo que debería de hacer, quedarse la gente joven en su pueblo, y la gente pues opta por irse por fuera. Aquí en la situación que tenemos, lo que es
El tema económico, el precio del aceite de oliva está muy bajo, muy bajo. Lo que pasa es que el precio de la aceituna ha subido en estos últimos 2 años porque había muy poca cosecha. Y yo veo que la situación pues va empeorando por eso. Necesitan más cantidad para ganar menos dinero cantidad. Exactamente. Cada vez necesitamos más cantidad de aceituna para poder pagar los gastos de esas cosechas y de los gastos que tenemos para arreglar las olivas. Cada vez los gastos son mayores y el precio más bien a la baja. Entonces, al día a la baja el precio, pues ya vamos con déficit. Si te das cuenta de lo que gastaban antes y lo que cosechaban, yo creo que la ganancia era mayor. Arreglo ahora. La situación económica a nivel de condado ha mejorado. Estuvo un tiempo que mejoró. Lo que pasa es que, como dice Valentina, a raíz de 2 o 3 cosas ya malas, claro. Y solo tener ese cultivo, no tener otro alternativo, exactamente, pues te hace perder, te hace pérdida. Y al no ser que haya una cosecha evidentemente grande, la gente empeora. ¿Por qué en Venta de los Santos emigran más que en Aldehermosa? El capital está más repartido entre la gente, y en Venta de los Santos no. En Venta de los Santos lo tienen 5 o 6 personas del capital. Por eso la gente tiene que emigrar, porque ya para hacer los cultivos y para hacerlo todo necesitan menos gente, porque ya con tractores como tenemos mucha maquinaria, pues es normal que necesiten menos gente para poder arreglar esos cultivos. Yo creo que es por eso en Venta de los Santos se va más gente que en Aldehermosa, porque en Aldehermosa está el capital más repartido y cada gente de Aldehermosa tiene lo suyo para poder vivir. De lo suyo, por lo menos para vivir tiene. Para vivir. Y la palabra crisis significa precisamente cambio. Y yo creo que la estrategia por parte del grupo debe ser esa, de sacar las consecuencias de esta situación. Y no es otra de que un taburete con una pata sola no tiene estabilidad, ¿no? Y la idea yo creo que será la oportunidad de convencer a la gente de que hay que cambiar en cierto modo el chip y no depender de una sola, no solamente ya de lo que es el olivo, ¿no?, sino de un solo producto del olivo, que es el aceite, ¿no? Esto es una comarca, como otras muchas, de la provincia de Jaén, donde el principal sector económico sigue siendo la agricultura, y hay algunas empresas que pueden, pero no se ha cambiado. ¿Y la agricultura es todo olivar? Claro, es decir, que vamos a un monocultivo, es decir, que el tema de la diversificación no se ha hecho. ¿Dónde decía yo que estaba lo importante que habéis marcado desde aquí, o que yo lo veo como importante? Es que el tema del patrimonio es un tema que es una apuesta que se hace y se lleva años. La apuesta que se ha hecho desde aquí es una apuesta por el tema del patrimonio. Se ha empezado por marcar lo que es el territorio museo, por vincular a determinados sitios, por construir. Es decir, ahora hay que seguir avanzando en eso. Hemos pasado, en el momento de dar el salto, por una época de crisis espantosa que ha parado absolutamente todo. Y de hecho antes tú marcabas algunos aspectos y veíamos en el tema de la evaluación de algunos de los sitios que hemos visto, cómo, y tú lo decías, es decir, cómo se habían dado inversiones para que la pequeña y mediana empresa pues generara, por ejemplo, si estamos apostando por un tema de turismo, está claro que el tema de restauración alimenticia, el tema de alojamiento es un tema importante para el turismo, y sin embargo ahí hemos visto lo contrario, es decir, hemos visto que hay gente que ha empezado a abrir pequeñas como hoteles o tal, y como han tenido que cerrar, es decir, se han cerrado. Entonces, se han dado pasos importantes, la crisis, porque se ha hecho una apuesta importante, yo creo que por el patrimonio, Asodeco lo ha hecho, y claro, es que por algún sitio hay que empezar. Se ha empezado, pero nos hemos encontrado de lleno con todo el tema de la crisis, y entonces eso nos ha frenado, creo yo, que ha frenado un poco, y que tenemos que seguir trabajando. Entiendo yo que si la apuesta es por el tema del patrimonio como uno de los motores económicos importantes que puede haber para diversificar el tema económico, pues que hay que seguir apostando en eso, y en esa línea es en la que yo hablaba de que la imagen desde fuera al menos se visualiza, ¿no? El tema del monocultivo del aceite de oliva es una especie de lastre que aquí en la comarca del Condado pues no hay otro recurso, creemos que no hay otra alternativa, y que sería bueno empezar de hecho es una cosa que se lleva haciendo mucho tiempo, pero indagar en ese sentido. La crisis atlante a nivel nacional, los pueblos se han resentido más tarde
de lo normal. Primero han empezado las capitales, después ha llegado tristemente a los pueblos, y a los pueblos que tienen su infraestructura montada en agricultura. La agricultura, desgraciadamente, hace 6 años empezaron a caer los precios de temas de la aceituna y de aceite, y se ha notado bastante. La gente joven, a nivel general de todas las comarcas, de los pueblos, pues la tienen complicado, tienen que salir fuera, afuera también lo tienen complicado, y cuando viene una crisis viene para todos lados, viene para el sistema, viene para nada, viene para todo. Ha llegado más tarde que en las capitales, porque ha llegado más tarde. En las capitales se está notando que están poco despuntando, y nosotros pues todavía tenemos ese lastre. Ha sido un cúmulo de todo, porque aquí también, por ejemplo, se ha juntado que llevamos 2 o 3 años que no hay mucha cosecha de aceituna. Entonces la gente, que realmente la mayoría del pueblo se sostiene por la agricultura, porque si los comercios funcionan es por la oliva, si la gente contrata a un albañil es por la oliva, porque aquí otro medio de vida en realidad no hay. Entonces, como están esas sequías que no están ayudando a que haya cosechas muy grandes, pues está decayendo todo. Entonces, las clases medias, o digamos que aquí en el pueblo, por norma general, se vivía muy bien, pues se está empezando a notar que la gente ya no está viviendo tan bien como vivía antes. Yo creo que no hemos avanzado en nada, al revés, se nos han quitado derechos, han ido en contra de la gente. Yo creo que eso, que la situación está estancada, que avanza lo mismo de siempre, y la gente humilde y trabajadora seguimos igual, no hemos avanzado nada, al revés, nos están quitando derechos que teníamos, que eran nuestros. Eso se traduce en que económicamente la situación en Nava de San Juan es peor que antes. Sí. Es decir, que ha empeorado en nuestros años. Sí. ¿Eso estáis de acuerdo también los demás? ¿Sí? ¿Tú también estás de acuerdo en eso? Claro que sí. Por ejemplo, además que vemos las fiestas de nuestro pueblo, ¿no? Y en las fiestas hace unos años atrás había gente por todos lados y los negocios iban para arriba, y llevamos unos años que hay días que no ve gente por ningún lado, y es porque no hay dinero. Además de la crisis que da en toda España, ¿no? Lo que vemos todos los días, a nivel aquí en Nava o en la zona de la comarca, también hace mucho el tema de la cosecha de la aceituna. Es decir, una buena cosecha, sí, estamos en crisis, pero con una buena cosecha, pues los pueblos que son agrícolas pues mantienen un poquito más el nivel. A nivel global, a nivel nacional, pues es verdad que los pobres cada vez son más pobres y los ricos cada vez son más ricos. Yo creo que, hablando de política y de política nacional, creo que desde que entró Mariano Rajoy es que se ve claramente. Estamos peor. Aquí también tenemos bastantes ingresos con las ferias. La gente, aquí hay mucha gente y se iban fuera con los feriantes a trabajar, y como no se vende, pues cada vez se llevan a menos gente. Eso daba también bastantes puestos de trabajo. Se iba al puesto del pueblo a trabajar fuera con los feriantes, y ahora pues como no se vende, pues la gente cada vez se lleva menos gente. La situación en Nava de San Juan, yo llevo ya 8 años en el instituto, aunque de director solo llevo 2, y mi sensación de lo que hablo con los padres, con los que tengo bastante relación, pues es que el tema de trabajo en ferias, que es a lo que se dedica gran parte de la población de Nava de San Juan, está bajando bastante. Cada vez hay menos consumo cuando se acercan a las ferias, con lo cual la situación socioeconómica pues está empeorando, y el resto de la actividad económica prácticamente pues se dirige al trabajo en el campo, en el olivar. Yo creo que la situación de aquí a unos años empeorará. Si las ayudas de la Unión Europea bajan en cuanto a subvenciones para el olivar y las ferias siguen en el ritmo que llevan actualmente, la situación yo creo que en Navas va a empeorar bastante. Y desde mi punto de vista lo que veo es que, a pesar de que vivimos ya en el siglo XXI, estamos en una zona en la que las perspectivas laborales no se abren, son siempre las mismas. Y unas perspectivas laborales en las que evidentemente estamos arraigados a la agricultura, y una agricultura que tampoco se ve que se innove, ni se diversifique, ni se intente, y entonces estamos siempre, como yo digo, en el mismo círculo, de ahí no salimos, y como bien dice Jesús, si a nivel europeo las ayudas que se perciben vienen a ser, o se prevé que sean cada vez a menos, la zona cada vez va a mayor depresión económica y social, evidentemente. Yo sí que he visto una evolución en la comarca en relación con años pasados, pero
Creo que todavía la comarca del Condado es una comarca que está todavía lejos de otras comarcas, por ejemplo, de la misma provincia de Jaén, ¿no? Al margen ya de la crisis, o sea, como ya los compañeros han dicho, pues la situación económica está muy limitada, lo que es la agricultura, pero aparte, ya digo, aparte de la crisis, creo que es una comarca que está todavía lejos de tener un desarrollo no solo ya económico, social, cultural con respecto a otras comarcas de la provincia. Ha ido mejorando en una serie de aspectos. Yo lo que he observado, hay mucha más participación de la mujer, lo cual quiere decir que la mujer en esta comarca pues está tomando muchas más iniciativas que antes no lo hacía. Eso es muy interesante que lo haga. Luego, desde el punto de vista económico, lo que yo no solamente observo de siempre, sino que el campo es una sociedad conservadora, los agricultores suelen ser conservadores, entonces cuesta mucho trabajo iniciarlo en nuevos cultivos, en nuevas maneras de desarrollar las actividades. Hace 4 o 5 años se ve que sí que hay mejor transformación en el agricultor, no la suficiente, la que tendríamos que tener, pero sí que está mejorando. De hecho, se ve mayor número de tractores cuando llega una época determinada en la provincia de Jaén. Lo veo todo bastante parado, la verdad es que me da mucha pena porque un pueblo como Chiclana de Segura, que creo que tiene muchas posibilidades para desarrollarlo en otros aspectos, no solamente los agrícolas, que son los que principalmente se trabajan en esta comarca. Creo que Chiclana de Segura es un pueblo que perfectamente se podría desarrollar turísticamente, por ejemplo, como una diversificación del tejido productivo, pero no se está haciendo nada. La poca gente joven que hay aquí en este pueblo no tiene iniciativa, no ve la posibilidad de su pueblo, de su entorno, para poder ponerlo en valor y que ese sea su medio de subsistencia. Sin embargo, sí que hay gente joven que, si no le sirve lo que ahora mismo funciona aquí, que es el paro agrícola y trabajar en el campo, optan por emigrar, por irse a otras comarcas que le ofrecen alguna otra alternativa, y sin embargo no son capaces de ver las posibilidades que puede tener su propio pueblo. Yo estaba aquí, en mi casa, pues trabajaba aquí en el colegio, pero por las tardes dando unas clases pues extraescolares, que bueno, que no era algo, pero no era todo. Y bueno, y me surgió esta oportunidad, fui a hacer la entrevista de trabajo y a los 2 días me llamaron diciendo que me quedaba. Y este que viene será mi 6º curso allí. ¿Aquí te gustaría trabajar? Aquí me gustaría estar, trabajar, vivir, estar. Sí, y si eso fuera posible, ¿lo harías? Desde luego que sí, no lo dudaría ni un momento. De hecho, es que siempre hay algo que llama la atención a mis compañeros y a la gente que me conoce. Por las tardes, bueno, ¿ya vas a tu casa? No, no voy a mi casa, voy a la casa en la que vivo. Mi casa está en Sorihuela, en la calle El Prado número 24. Esa es mi casa y ahí es donde yo me gustaría vivir y donde me gustaría estar. Aquí sabemos que la crisis afecta a todo el mundo, ¿no? Pero aquí en la zona del condado, obviamente en Jaén y en la zona del condado, aquí la crisis es el olivar. Entonces, si no hay cosecha, nos bandeamos como podemos. Pero si hay 2 años que no hay cosecha, ya se complica la cosa. Pero aquí la crisis no es tan grande cuando hay el aceite, cuando hay cosecha. Sí, se ha hecho mucho desde el Sodeco, se hace mucho desde el cooperativismo, pero de todas maneras todavía la mentalidad de los agricultores que tenemos aquí, eso es una lucha que hemos tenido siempre, no los que tenemos otra visión del minifundio, de vender el aceite a cualquier precio porque a mí no me cuesta nada, porque como lo ha hecho entre mi mujer y yo, ese concepto antiguo, pues yo creo que se va quitando y hay que ir quitándolo. Entonces aquí viniendo buenas cosechas y teniendo una buena organización, que todavía hace falta mucho y mucho apoyo, sobre todo de organismos como el mismo Sodeco, yo creo que podemos ir tirando con la situación. De todas maneras, está todavía los créditos, no se puede acceder. Los emprendedores ha bajado mucho, claro, aquí se hablaba había proyectos de hacer casas rurales o de hacer áreas de recreo. Me acuerdo que había un proyecto bueno ahí, el de los pantanos, ponerlo en valor, lo de los pantanos para uso deportivo, uso cultural, ¿no? Claro, eso es que hace falta, además de la aportación de eso, de parte de inversores también, ¿no?